de la esclavitud en Uruguay. Facu, ¿por qué pasa eso? Es así, Male, buenas noches. Buenas noches. Pasa eso, dicen los historiadores, porque cuando las sociedades empiezan a avanzar, empiezan a cambiar las ideologías, empiezan a cambiar las maneras de pensar, las sensibilidades, hay temas que cuando las sociedades van avanzando empiezan a generar como cierto resquemor, empiezan a ser como humillantes y hay como un pudor a revisar esos capítulos. Genera vergüenza. Exacto, y es un poco lo que pasó en Uruguay con la trata de personas, con la esclavitud en el siglo XVIII aquí en nuestro país. Sacando este manto de pudor para hablar de ciertos temas que algunos historiadores, no es exclusivamente de la situación de los esclavos, pasa en todas las sociedades, en todas partes del mundo con todos los procesos históricos. Exacto, eso es lo que apuntan los historiadores. Pero lo cierto es que a partir de mediados del siglo XX comienza a haber un interés por parte de los historiadores para estudiar el tema. Después frena, la historia deja de estudiar esto hasta la década de 1980, que algunos historiadores empiezan a retomar el tema, y en los 2000 son los arqueólogos los que agarran la posta de cuál fue la situación de los esclavos que llegaron al Río de la Plata, particularmente a Montevideo. Recordarán un episodio reciente, en 2016, cuando dos historiadores y dos antropólogos encontraron los restos de lo que se conoce como el caserío de los negros, donde hoy está la escuela de Capurro. ¿Qué es eso? ¿Para qué funciona? Ese era un lugar, ya vamos a ver un informe, pero era un lugar donde los afrodescendientes que llegaban de África pasaban sus cuarentenas. Si te parece mal, le vemos la primera parte de este informe con la edición de Ilana Jaim y la postproducción de Marcelo Montaldo. Dale. Hace 180 años, Uruguay era un país donde tener un esclavo era de lo más común. Basados en la discriminación, la propiedad y en la superioridad racial, los pobladores del Río de la Plata formaron parte de lo que los historiadores reconocen como uno de los crímenes de lesa humanidad más aberrantes de la historia universal. La fundación de Montevideo tiene un vínculo con la esclavitud, ya antes de que se fundaran. Por aquel entonces, los esclavos, secuestrados de África, eran una de las mercancías más comunes y rentables de todo el circuito comercial. Y la violencia física y simbólica sobre ellos estaba legitimada socialmente. Las estimaciones están en el orden de los 60.000 africanos que llegan al puerto de Montevideo. Para esa época y para esta región, era una cantidad impresionante. Los españoles y portugueses primero sometieron a los pueblos originarios, los indígenas, pero esto no alcanzó como mano de obra para la producción de riquezas. Entonces, al llegar, los esclavos que sobrevivían al viaje eran insertados en la sociedad cumpliendo servicios. Podían ser zapateros, podían ser quienes cuidaban las quintas, quienes cocinaban, quienes lavaban, quienes limpiaban, etcétera, etcétera. Los que llegaban enfermos, que venían como en malas condiciones, se les mandaba a acondicionarse, ¿no? A lo que hoy conocemos como el caserío de Capurro. Este lugar, donde hoy está construida la escuela número 47 de Capurro, fue una de las referencias edilicias más importantes de la época y donde los miles de esclavos que llegaron con la llamada Compañía de Filipinas fueron depositados para pasar sus cuarentenas. Hay pocos datos sobre cómo era la vida de los esclavos que llegaban a esta parte del mundo, pero los historiadores reportaron que sus prácticas referidas a vestimenta, comida y habitación no se diferenciaban mucho de las que tenían los miembros de los sectores más pobres de la sociedad. Eran traídos acá y eran insertados en un sistema esclavista en el cual difícilmente ellos pudieran escapar. Según los registros, en 1791 Montevideo se convirtió en el único puerto para la introducción de esclavos para el Río de la Plata y Brasil en el principal proveedor. En cuestión de pocos años, la burguesía montevideana montó el emporio esclavista más grande que llegó a conocer la región. Esta es apenas una pincelada de cómo era la vida de estas personas, de cómo fue la vida de estas personas y de qué manera llegaron aquí al puerto de Montevideo. En Uruguay, la esclavitud es abolida en el año 1842. ¿Cómo se llega a eso? Exactamente, en el año 1842 la esclavitud es abolida aquí en Uruguay y se da un proceso bastante particular que los historiadores identifican de esta manera. Había tres formas en las que los esclavos podían terminar siendo libres en aquel entonces. La primera era enrolarse en el ejército independentista. Empieza
empieza claramente a caldearse el ambiente aquí en el Río de la Plata y le dicen a esos esclavos que si se enrolan en el ejército van a poder adquirir la libertad. Básicamente tenían que comprar su libertad luchando. Luchando, exacto. Ellos no luchaban por la causa de la independencia de Uruguay, por la causa artiguista, sino que lo hacían por su propia libertad. La segunda manera que los esclavos tenían de poder liberarse antes de la abolición era autocomprarse. Claramente ellos no percibían un salario por su trabajo, pero si hacían algún trabajo extra, por ejemplo, si trabajaban los domingos o si un amo le prestaba un esclavo a un conocido y ese esclavo generaba algún ingreso, se lo podía guardar y eventualmente ahorrar en situaciones claramente muy precarias para efectuar su autocompra. Y la tercera manera es de ser liberados por sus amos. Cuando los esclavos llegaban a cierta edad, eran naturalmente liberados para que terminaran sus días, por lo menos de manera libre. Básicamente los jubilaban. Exacto. Ya grandes, era que los liberaban. No, y si llegaban vivos también, ¿no? Porque eran trabajos que muchas veces ponían en riesgo sus vidas. ¿Qué más se sabe de este proceso de abolición y cómo incidió, por ejemplo, la economía y los cambios de ideologías a lo largo del mundo? Esto dicen los historiadores. Los movimientos abolicionistas en buena parte del mundo comenzaron a tomar relevancia en el siglo XVIII con nuevas ideas y sensibilidades, con la libertad como eje central. Y el Río de la Plata no fue la excepción. Hay un cambio ideológico muy fuerte, pero también tiene un aspecto económico muy fuerte. La parte económica es que también estamos cambiando el sistema económico, ¿no? Y con la revolución industrial principalmente, la apertura de comercio, el liberalismo y todo lo demás, no era funcional un esclavo que no podía consumir. Era mucho más funcional un obrero que sí podía consumir. Pasaron a ser individuos que ocuparon los puestos, cuando tenían la suerte de tener un puesto de trabajo más bajo de la sociedad uruguaya. La herencia cultural es riquísima en nuestro país y para ir un poco a los datos actuales, tengamos en cuenta que población afrodescendiente en Uruguay son unas 255.000 personas, estamos hablando de un 8% de la población, esto en base al último censo realizado en nuestro país que fue en el año 2011 de acuerdo con datos del INE. Exacto, la herencia cultural que dejaron los africanos que llegaron a Uruguay es muy clara. Pensemos en nuestra máxima fiesta, el carnaval, el candombe, la gastronomía, todas esas cosas permearon en la cultura uruguaya. Pensemos que la cultura africana es tan rica que dependerá está lleno de tribus y de pequeños grupos y de subgrupos dentro de África y llegaron de todas partes y precisamente es esa herencia cultural la que se reconoce como tan rica aquí en nuestro país. Pero si tenemos que pasar una raya y hablar sobre la herencia social que tuvo la comunidad afrodescendiente en nuestro país, ya el panorama no es para nada alentador. Miren lo que dicen los especialistas. La esclavitud está vinculada al racismo desde su concepción. De hecho, la corona española ordenó que solo pudieran ingresar esclavos africanos al Río de la Plata y no judíos o musulmanes, ya que étnico-racialmente podían llegar a disimularse dentro de la sociedad. Los afrodescendientes no, y eso quedó muy claro una vez que se convirtieron en personas libres. Sus consecuencias llegan hasta el día de hoy expresadas, digamos, en las desigualdades que conocemos. El proceso se llevó a estos grupos y estos grupos quedaron hereditariamente comprometidos. Es muy claro que las posibilidades y los logros que alcanzan los afrodescendientes están muy por debajo de los que alcanza el promedio de la sociedad nacional. Eso es clarísimo. Es como una mochila de cargas de desigualdades que se van heredando y transmitiendo generación tras generación, ¿no? El racismo es como un cáncer social que se extiende generación tras generación, hace metástasis intergeneracional. Una herencia que se mantiene hasta el día de hoy. No es historia reciente, no es lo que se considera historia reciente, pero es historia contemporánea, algo que pasó hace 180 años y que todavía tiene trazas en la situación actual de muchísimas personas. Buenísimo este informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Presentó BID para su modelo E2. Declarate Eléctrico.